Hola, buenos días. Eh, Me pidieron que diera una parte de lo que han estado viendo. Y tiene que ver básicamente con INEGI, con la fuente de información que tenemos, que ha generado INEGI a lo largo de muchos años y que conocemos como series INEGI. Son momentos en el tiempo en el que se ha cartografiado toda la cobertura y usos de suelo en un solo sistema único que cubre el 100% del territorio nacional, que lo conocemos como la serie INEGI. Sabemos que hay seis momentos, 6 series, de las cuales las últimas 5, es decir, la serie 1, con excepción de la serie 1, consideran un sistema de clasificación más o menos consistente a lo largo de todo el desarrollo. Es decir, desde la serie 2, versión reestructurada, les digo versión reestructurada porque fue una versión de la serie 2 original que era más compatible con la serie 1, pero esta serie 2 ya adopta otros criterios un poco diferentes, de tal manera que esta serie 2 adecuada a un nuevo sistema de clasificación con unas modificaciones es más consistente con el resto de las series. Esta serie 2 versión reestructurada ya es compatible con la serie 3, 4, 5, la 5 ajustada y una serie y la serie 6, es decir, estamos hablando del mismo sistema de clasificación. Quiero mencionarles que el sistema de clasificación del INEGI, si bien es una representación a una escala gruesa nacional, no debemos olvidarnos que el origen de la serie parte de básicamente el sistema de clasificación de la vegetación de Miranda y Hernández X, de Flores, algunas cosas ahí de Rendosky, y lo que representa son la vegetación que ocurre a escala 1:1, de tal manera que cuando hablamos sobre todo la representación a nivel nacional o a nivel estatal, básicamente si seguimos un sistema de clasificación de Miranda o estamos siguiendo o estamos reconociendo vegetación que ocurre en el terreno. No hay una, digamos, no hay por qué decir que el sistema de clasificación del INEGI representa una escala, gruesa, una escala nacional. Atiende la definición o la especificidad a nivel de terreno. Lo que pasa es que tiene una resolución espacial gruesa, ¿no? Pero una definición conceptual, una definición temática muy fina que corresponde al terreno, es decir, a lo que encontramos cuando vamos a campo, reconocemos los tipos de vegetación. Esto es importante porque entonces a partir de aquí podemos hacer, digamos, de manera gruesa, agrupaciones de tipos de vegetación más o menos coincidentes por algún criterio que se convierten en alguna. Aquí lo estoy haciendo de manera a propósito, en hacer la analogía con alguna cobertura que podamos reconocer con un sistema, con alguna imagen o con algún, por percepción remota, ¿no? Estoy jugando aquí entre cosas que no son lo mismo, pero sí se puede más o menos tratar de hacer una correspondencia entre lo que es el uso de suelo, la cobertura y los tipos de vegetación. Entonces, INEGI ocupa, digamos, un híbrido de todo esto y representa el 100% del territorio nacional. Las series de INEGI originalmente consideraban varias capas de información, puntos de verificación, etcétera, 14, 12, 13 capas. Sin embargo, la capa que nos interesaba o que nos interesa estaba formada básicamente por 3 capas de información. Información ecológica, a ver, no recuerdo porque la estaba integrando, como suele pasar, no encuentras las diapositivas o las presentaciones cuando las necesitas para poder integrar una nueva presentación que es esta. Por ahí si hay algunos errores, pues voy a tratar de aclararlos, sobre todo si son versiones viejas. Entonces les decía, ¿cómo le muevo? Oh, sí, mejor. Entonces, les decía, la información del INEGI a partir de la serie 2 versión reestructurada considera varias fuentes, antes les estaba diciendo que antes las capas de información, la que nos interesaba era
la de uso de suelo y vegetación. Sin embargo, esta información estaba separada en información ecológica, florística y fisonómica, era una capa de información. Por otro lado estaba la agropecuaria, información agrícola, pecuaria y forestal, y por otro lado complementaria, de tal manera que para tener la serie completa, el 100% del territorio nacional, teníamos que pedir las tres capas. Entonces esas tres capas, al momento de que las uníamos para representar el 100% del territorio, pues ya empezamos a tener problemas porque no era una correspondencia, no había una integridad entre las tres, y entonces empezamos a tener huequitos de información que no nos cubrían el 100% del territorio. Entonces INEGI hizo, a partir de la serie 4, incluso se regresó a la serie 3, hizo una capa unión, que es la que integra las tres tipos de información: ecológica, florística y fisonómica, que son los tipos de vegetación; la agrícola, pecuaria y forestal, que son los usos, o sea, es decir, agrícola y plantaciones forestales, bosques cultivados, por ahí otras cosas, y otras coberturas, que es sin cubierta vegetal, país extranjero, cuerpos de agua, etcétera. Entonces, este ejercicio que hizo INEGI de unir las tres fuentes de información, pues evitó que nosotros tuviéramos huequitos en el 100% del territorio en cada una de las series. Entonces, hablamos de una sola serie, una sola capa de información para todas las series del INEGI, la cual contiene este tipo de información. La primera es la que ya les mencioné, es el grupo de información, que son tres, pero en una sola capa, que es la capa unión, que es la que manejamos. Otro nivel otro criterio son los grupos de vegetación o grupos agropecuarios, si podemos hacer la equivalencia. Es decir, los grupos de vegetación se refieren a la información ecológica, florística y fisonómica; los grupos agropecuarios a la agrícola, pecuaria y forestal; y la otra pues no tiene una correspondencia, son otras coberturas, lo que les decía. Dentro de los grupos de vegetación están los tipos de vegetación, y dentro de los grupos agropecuarios están los tipos agrícolas. Estamos yendo de lo más general a lo más particular, lo más desagregado. Perdón, aquí es, y después están los desarrollos de vegetación primarios, secundarios. Aquí el término de primario, si bien se refiere a un proceso sucesional, que es difícil determinar en un solo tiempo para INEGI, es decir, como una fotografía, no sabemos si es decir, si es regresivo o es progresivo ese proceso de desarrollo. Lo que sí es que son criterios de cobertura, de altura, que determinan si estamos hablando de un tipo primario, y básicamente no a un estado sucesional, sino a una condición que está teniendo el bosque de acuerdo a estos criterios estructurales, es decir, de altura y de cobertura, e incluso de composición. Entonces, si nos casamos mucho con el término de primario, podremos considerarlo como más bien como un estado de alteración o de perturbación, no como un proceso, sino como un estado. Es decir, bajo ciertos criterios, si está más o menos perturbado de acuerdo a estos criterios de estructura, altura, composición. Entonces está primario y secundario. Y dentro del secundario, que es la siguiente etapa, que son las fases de vegetación, están las secundarias, las vegetaciones secundarias arbóreas, arbustivas y herbáceas de cada tipo de vegetación. Por favor, la siguiente. Entonces, les decía, el primer criterio, de desagregación de la información del INEGI de la capa unión de cada una de las series es la ecológica, florística y fisonómica, la agrícola, pecuaria y forestal, y la información complementaria. Esta cantidad, es importante aquí, esta cantidad de clases, esta cantidad de total de clases, que son 221, varía entre 217 y 221, cuando incluimos país extranjero, cuando incluimos lo que les quiero aquí decir es que los sistemas de clasificación, las series de INEGI no tienen, cada una de las series de INEGI no tienen las 221 clases. Ha habido algunas clases que han aparecido, hay otras que han desaparecido a lo largo del desarrollo de las series de INEGI. No sé si me explico. Por ejemplo, algunas selvas que reconocieron en Quintana Roo,
porque había una especie, Matoxylon, entonces le pusieron otro nombre y por ahí salió una selva baja SBQP o SBQ. Empiezan a haber unas variantes, de tal manera que si hacemos una matriz de contingencia tenemos todos los tipos, los 221 tipos de vegetación y todas las series de INEGI. Hay algunos tipos de vegetación o algunos desarrollos más finos que no ocurren en alguna de las series. La tabla de correspondencia que ustedes tienen, que ya la conocen, sí, ¿verdad? Tiene todo el sistema es decir, todo el sistema de clasificación hasta ahora conocido, desde la serie 2 hasta la serie 6. De tal manera que esa tabla de correspondencia, que es el sistema completo, pues lo calzan con cualquiera de las series y no les va a hacer falta ningún tipo de vegetación. Sí les van a sobrar, pero no les va a hacer falta ninguna. Eso es para guardar una congruencia, una correspondencia. Cada serie más o menos tiene 128, 130 clases, varían, algunas tienen más, otras tienen menos. Les decía, dentro de cada uno de estos grupos de información tienen los grupos de vegetación. Aquí solo les presento el ejemplo con grupos de vegetación. Está el grupo agropecuario, pero aquí solamente, que es más o menos corresponde al mismo nivel, y en estos grupos de de vegetación, dentro de la información ecológica, florística y fisonómica, son esos. Estos criterios son tratan de ser más naturales en el sistema de INEGI, es decir, a condiciones más ecológico, florístico, geográficas, a otro tipo de clasificaciones que a lo mejor sí les ha tocado revisar, que son alturas o coberturas. Es decir, tiene unos criterios más naturales, trata de ser una clasificación más natural en términos ecológico-florísticas. Selvas perennifolias, selvas caducifolias, bosques templados, coníferas, bosques de encino, en su momento de latifoliadas. El mesófilo lo separa como un tipo de vegetación importante de las latifoliadas, y básicamente son estas. Esta es información de INEGI. La siguiente, por favor. Dentro de la… Ok, no, la siguiente, creo que ahí me equivoqué. Sí, nos brincamos esa. La siguiente es el tipo de vegetación. El tipo de vegetación, aquí estoy tomando, por ejemplo, un tipo de vegetación, el bosque de Oyamel, y tiene hasta 4 posibilidades, 4 variantes. La siguiente. Este tipo de vegetación, les decía, tiene 4 variantes, pero antes pasa por 2, que son las primarias y secundarias. Primaria, es decir, lo que no es secundario, si bien no está explícito a lo mejor en el sistema de INEGI, se refiere a la que está menos en términos de cobertura, de altura, es la que tiene más altura, más cobertura, es la primaria. Y la secundaria son las otras 3. La siguiente, por favor. Y dentro de la secundaria, la vegetación secundaria, está la vegetación secundaria arbórea, arbustiva y herbácea. Ustedes en su base de datos o en la tabla de correspondencia, en lugar de A, tienen una R. En cuestión de nomenclatura, en manejo de base de datos, pues a veces por el reconocimiento de mayúscula, minúscula, pues es mejor que sea completamente diferente. Entonces, solo es una convención. Hay que tener mucho cuidado porque en la columna de tipo de vegetación y en la columna de fase de vegetación, en términos de nomenclatura, un BA y un BA es un problema lógico, pero sin embargo, bueno, INEGI creo que le pone no lo considera, pero hay que tratarlo de manera muy específica, porque puede causar confusión si no sabemos a qué nivel nos estamos refiriendo, un BA con un BA. Es aquí tipo de vegetación, allá es desarrollo de vegetación. Entonces, este es INEGI. Para la serie 2 reestructurada a la serie 3, es decir, reestructurada a una clasificación que es congruente con la serie 3, 4, 5 y 6.
La siguiente. Ahora, para hacer, ¿qué fue lo que se hizo para hacer la categorización o la agrupación para el reporte en su momento, que fue el reporte del bienal, el BUR, y lo que ahora fue la sexta comunicación? Lo que hicimos fue considerar justamente estos criterios, los criterios del sistema de clasificación del INEGI, que son los 3 primeros, y los criterios del IPCC, para poder, literal, de acuerdo a las características de cada tipo de vegetación, asignarlas a cada uno de estas clases IPCC, que son 6, de acuerdo a los criterios que nos mencionan, las guías. Es decir, nosotros como país tenemos la determinación de en función de las características de nuestro sistema de clasificación, asignar qué metemos en tierra forestal, pradera o tierras agrícolas, humedales, asentamientos y otras tierras. Entonces consideramos justamente los criterios que tiene INEGI para nosotros incluirlas bajo estos criterios en estas 6 categorías. Sin embargo, no podíamos olvidarnos justamente de las características de INEGI, pero tampoco de las comunicaciones anteriores. La siguiente, por favor. En su momento hicieron talleres, incluido en su momento INEGI, para tratar de buscar a la luz del conocimiento, pues siempre van habiendo modificaciones, seguramente los estados también tienen, ustedes en lo personal tienen algunas sugerencias, modificaciones, que siempre se pretenden ver asentadas en un sistema que ya en su momento fue establecido, que se consideró oficial. Y bueno, estas fueron asentadas de manera explícita en los reportes, y esto se basó en las comunicaciones anteriores a partir de la 3ª, 4ª y 5ª comunicación, y este es un ejemplo nada más. Fue un ejercicio de justamente considerar qué antes se había hecho y cómo lo íbamos a hacer ahora para el reporte bienal y para la 6ª comunicación. Generalmente cada comunicación considera un inventario de gases de emisiones de efecto invernadero. Entonces, cuando hablo de comunicación, a lo mejor no lo digo de manera explícita, pero me estoy refiriendo al inventario de emisiones de todos los sectores, pero a su vez del inventario de emisiones del sector forestal, que es el que nos interesa a nosotros. Entonces, si lo uso de manera indistinta, pues me estoy refiriendo a su respectivo inventario de emisiones, no inventario forestal, ¿no? Que también depende. También es otro de los términos que estamos de acuerdo al foro, a veces lo manejamos de manera indistinta, ¿no? O no aclaramos. Entonces, es el inventario de emisiones del sector forestal, el que estamos trabajando aquí o en el marco de las comunicaciones. Entonces, estos son unos ejemplos de cómo ha modificado, cómo se ha utilizado el INEGI, que desde entonces se ha utilizado a lo largo de estas comunicaciones, y solamente es un ejemplo de cómo, por ejemplo, las fases sucesionales se han considerado de manera diferente en cada una de las series. Allá dice propuesta, pero finalmente fue como se utilizó en el reporte bienal y ahora en la 6ª comunicación, que es la última columna. Dice propuesta, pero pues eso fue lo que ahora ya se implementó. Las fases sucesionales, ahí se pueden dar cuenta cómo se ha integrado estas fases. En el último caso, tratando de considerar una correspondencia con lo que en su momento podría ser una aproximación a través de la clasificación por sensores remotos, es que una vegetación primaria y secundaria arbórea más o menos exhiben un mismo patrón, es decir, que no podemos diferenciarlo de manera muy clara. Sí en composición a nivel de terreno, pero a nivel de aéreo es más difícil. Y por otro lado, la vegetación secundaria arbustiva y herbácea en otra categoría que tenemos más posibilidades de poder diferenciar y que con INEGI la podríamos pues segregar, ¿no? Eso también para considerar los posibles intentos de definir o de describir la degradación, es decir, lo que ocurre al interior de las tierras que permanecen como tierras forestales, los bosques, es decir, la degradación y la recuperación en el sentido de algo primario, de algo menos alterado a más alterado, como una ganancia, o viceversa, ¿no? Como una degradación